¿Qué tal? Dios te bendiga. Qué privilegio, qué gozo estar de nuevo con vosotros para compartir textos, mensajes de la palabra de Dios, esos mensajes, esos tesoros, yo llamo, que están ocultos y que Dios nos los quiere revelar. Es un placer, como he dicho, serviros con este ministerio de transmitir la palabra de Dios a través de este medio. Quiero explicar unas palabras que dijo Jesús en Juan capítulo 5, verso 39, donde mismo Jesús nos habla de que debemos profundizar en las Escrituras para hallar vida eterna. Así lo dice cuando dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y las Escrituras siempre van dirigidas a Él, siempre le nombran a Él. La palabra de Dios, Jesucristo es el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Debemos, por tanto, estudiar profundamente la palabra de Dios y así conoceremos a Jesucristo y conoceremos al verdadero Dios, como Él nos muestra en su palabra, que debemos conocer a Dios en toda su integridad. Conociendo a Jesucristo, conociendo su palabra, vamos a poder conocer a Dios. Y también Pablo dice que en Jesucristo, en su palabra, están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios, de la sabiduría y el conocimiento divinos. De ahí la importancia, vuelvo a repetir, de indagar y profundizar en su palabra. Bien, pues el tesoro que quiero compartir hoy con vosotros lo he titulado Recordar las bondades de Dios. Vemos un corto vídeo y entramos en materia. Jesús se le apareció a 2 de los discípulos, quienes emocionados regresaron con los otros. Es verdad, el Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón. Primero no lo reconocimos. No en el camino. Pero cuando partió el pan, lo reconocimos. ¿En Emaús? ¿Por qué iría hacia allá? Paz a ustedes. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Vean que soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Lo que me ha pasado es aquello que les había anunciado, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y en su nombre deben anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, hasta que reciban el poder que viene del cielo. Dios los bendiga y los guarde. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Vayan entonces y enseñen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas tal como yo lo he ordenado. Y recuerden, estaré con ustedes siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. Gran y eterna promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos dejó momentos antes de partir hacia el cielo, hacia sentarse a la diestra de Dios el Padre, y después de habernos dejado la gran comisión que se llama, predicar el Evangelio a toda criatura.
esta gran y eterna promesa no deberíamos olvidarla nunca. Vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 3, el versículo 5. Vemos a Josué y al pueblo de Israel, momentos antes de cruzar el río Jordán. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, o sea, apartaos de todo pecado y de toda contaminación, porque el Señor mañana hará maravillas entre vosotros. El ser humano, las personas, tienen tendencia a olvidarse muy fácilmente y muy rápidamente de las bendiciones y los milagros que Dios hace en nuestra vida. Quizá tengamos gran capacidad para recordar eventos o vivencias que han pasado en nuestra vida ajenas a Dios, pero nos cuesta recordar las bendiciones de Dios para con nosotros, las veces que hemos recibido su ayuda. El versículo de hoy y su contexto pueden servirnos como ejemplo. Vamos a analizar la situación de Josué al frente del pueblo de Israel. Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Llegaron ante el Mar Rojo y Dios, con su mano poderosa, les preparó un camino seco y seguro para que pudieran pasar por medio, separando las aguas por medio de ese mar y pasar en seco. Y después ver cómo el ejército del faraón, todo pereció ahí. También luego atravesaron todo el desierto, donde Dios hizo grandes milagros y grandes prodigios y maravillas entre ellos, protegiéndolos, alimentándolos y cuidándolos siempre. Llegaron al río Jordán, que está en la situación, donde Dios les tenía preparado otro camino seco y seguro para que lo atravesaran deteniendo las aguas río arriba. También les tenía preparado un plan para poder entrar en Jericó y conquistar la ciudad por medio de su poder. Este plan lo vamos a ver en el libro de Josué, en el capítulo 6. Vamos a leer unos versículos del versículo 2 al versículo 5, donde dice, mas Dios dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Versículo 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Yo pienso que ningún estratega militar hubiera planificado un plan de conquista de esta forma, un plan de ataque. Sería imposible pensar que cualquier estratega hoy en día pudiera planificar algo así. Hermanos, pero aquí hay una gran enseñanza. Los planes de Dios muchas veces son muy difíciles de entender para el ser humano. Pero cuando hacemos las cosas como Él dice, Él nos garantiza la victoria, Él nos garantiza el éxito. Josué tenía la promesa y la fe suficiente de la victoria. Dios le dijo, yo he entregado en tu mano a Jericó. Era una garantía de que la victoria estaba conseguida, pero claro, necesitaba fe y también necesitaba hacer su parte, la parte que Dios le encargó, el plan de ataque que Dios ideó. Las órdenes de Dios, y aquí se deduce la gran enseñanza, las órdenes de Dios nunca debemos cuestionarlas ni poner condiciones. Debemos simplemente obedecer si queremos conseguir la victoria, si queremos tener éxito en todo lo que emprendamos. Dios también sabía lo fácilmente que se olvidarían de Él. Hoy con nosotros ocurre exactamente lo mismo. Nos olvidamos fácilmente de las bendiciones que recibimos de Dios. Dios hace un gran milagro en nuestra vida y en ese momento es fácil confiar en Dios durante ese milagro, durante esa ayuda. Lo que ocurre es que a medida que pasa el tiempo se nos olvida y Dios tiene que recordarnos, permitiendo a veces que ocurran cosas y pruebas
que nos llevan a reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de Él y a recordar sus bondades. Dios ideó un plan para que el pueblo de Israel recordara el milagro del paso del Jordán. Les dijo que levantaran un altar con 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel que habían pasado a salvo a través de las aguas del río Jordán. Así tendrían un recordatorio tangible, o sea, visible y palpable del milagro divino recibido. Si somos olvidadizos, que realmente lo somos, debemos de alguna manera, yo sugeriría, de apuntar, aunque sea en nuestra agenda, esa agenda que a veces tenemos tan repleta de cosas que sin importancia, apuntar ahí cada cosa, cada milagro, porque cualquier paso que demos con la bendición de Dios es un milagro. Podamos apuntarlo ahí en nuestro diario, en nuestra agenda, para poder tener siempre un recordatorio palpable, visible y tangible de que Dios ha hecho milagros en nuestra vida. Dios también, como he dicho, tiene formas de recordarnos, repito, permitiendo situaciones y pruebas que hacen que acudamos a Él en busca de su ayuda. Hay grandes promesas de Dios que podemos leer y analizar en la Biblia sobre grandes siervos que fueron escogidos por Él y Dios les hizo grandes promesas. Vamos a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, en Génesis 26, versículo 3, vemos la promesa que le hizo a Isaac cuando pretendía ir a Egipto. Le dijo, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, la gran promesa, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré, o sea, cumpliré el juramento, la promesa, el pacto que hice a Abraham tu padre. También en Génesis capítulo 31, verso 3, le hace una promesa a Jacob. Dice también, Dios le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y cuando hagas esto, cuando me obedezcas, yo estaré contigo. Josué también, 1:5, vemos lo que le promete a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y añade, de la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Se repite la palabra, la promesa, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 16, le promete a Gedeón en su lucha contra los madianitas, dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y en Isaías 43, verso 2, Dios mismo hablando nos dice, porque esto es de vigencia, es de aplicación hoy para nosotros, nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y luego tenemos la eterna promesa de Jesús a todos sus discípulos, incluidos nosotros hoy, que hemos visto. Y después de darnos esa gran comisión, nos dice, he aquí, eso está en Mateo 28, verso 20, en la segunda parte, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. O sea, no dice yo estaré, sino que está hoy, perpetuamente, siempre está a nuestro lado, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Quiero terminar con un versículo que se encuentra en Deuteronomio capítulo 20, verso 1. Dios nos dice, cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Aquí Dios nos está diciendo que cuando andemos en problemas, que cuando andemos en grandes dificultades, cuando nuestros angustiadores nos rodeen, no debemos temer, sino recordar la importancia de recordar las bondades que hemos recibido de Dios y sobre todo esa bondad de habernos rescatado de la esclavitud del pecado, nuestro Egipto particular, en el cual vivíamos antes de conocer al Señor,
y también recordar esa gran bondad, esa gran misericordia, ese gran amor demostrado regalándonos la salvación mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y cuando aceptamos a Jesucristo, cuando aceptamos ese sacrificio, cuando aceptamos al Señor, lo aceptamos como el Señor y el Salvador de nuestra vida, recibimos la salvación. Y eso es un regalo, eso es una gran bondad, eso es un gran privilegio que recibimos todos aquellos que decidimos dar el paso de aceptar el Evangelio de Jesucristo y de recordar todas las bondades que Dios ha hecho en nuestra vida. Mi tiempo terminó, y quiero agradeceros el poder haber contado con vosotros en el día de hoy. Espero y deseo que este mensaje, que esta palabra revelada, haya tocado lo más profundo de vuestro ser y podáis dar el paso, si os habéis olvidado de esas grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, poder recapacitar y poder reconducir nuestra vida recordando lo maravilloso que es Dios y el amor que nos tiene. Recibe un fuerte abrazo, me despido y te espero el próximo día. Bendiciones para todos.